Demócrito fue el primer filósofo que desarrolló la teoría atomista, que concebía el universo formado por átomos invisibles, indestructibles y sustancialmente idénticos, en movimiento en el vacío, que únicamente difieren entre sí en su tamaño, forma y posición. Teoría que, al igual que todas las de la época, no apoyaban sus postulados en experimentos, sino en razonamientos lógicos. Al negar a Dios y presentar a la materia como autocreada e integrada por átomos, se convirtió en el primer ateo y en el primer materialista atomista. Los cambios físicos y químicos se debían a la física, no a la magia, y también fue un excelente geómetra. Leucipo fue maestro de Demócrito. A ambos se les atribuyó la fundación del atomismo mecanista. Según el atomismo mecanismo de Leucipo, la realidad estaba formada tanto por átomos como por el vacío. Los átomos son partículas infinitamente invisibles de formas variadas y siempre en movimiento. Postula que el alma está formada por átomos más esféricos que los componentes de las demás cosas, y además Leucipo consideraba que la luna era el astro más cercano a la Tierra y el Sol el más alejado, reservando para el resto posición intermedia entre aquellos. John Danton, que retomaba las antiguas ideas de Leucipo y Demócrito, según la teoría de Dalton, los elementos estaban formados por partículas discretas, diminutas e invisibles, llamadas átomos, que no se alteraban en los cambios químicos. Los átomos de un mismo elemento son todos iguales entre sí en masa, tamaño y el resto de las propiedades físicas o químicas. Por el contrario, los átomos de elementos tienen distintas masas y propiedades. Los compuestos se reforman por la unión de átomos de correspondientes elementos según una relación numérica sencilla y constante. Joseph John Thomson fue un científico británico que descubrió la primera partícula subatómica, el electrón. Descubrió partículas cargadas negativamente y el descubrimiento del electrón también contravenía de una parte del modelo atómico de Dalton, que consideraba que el átomo era invisible, lo que impulsó a Thomson en pensar en el modelo del pudín de ciruelas. Un átomo se asemeja a una esfera como materia de carga positiva y con electrones presentes dentro de las esferas. La carga positiva y negativa es igual en magnitud, por lo tanto, no tiene carga en conjunto, es electrónicamente neutro. Para tener átomos de una carga neutra, los electrones deberían estar inmersos en una sustancia con carga positiva. Aunque no era parte explícita del modelo, este modelo no tenía núcleo atómico. Niels Bohr fue quien creó la estructura del modelo atómico actual basado en la teoría de Rutherford, presentando la organización de dichos elementos en una órbita similar a la del sistema solar, en donde se contenía de forma que orbitaban al núcleo y desafiaba las teorías de la física tradicional. Ernest Rutherford. Ernest Rutherford, 1871-1937. Por sus trabajos en la física atómica, es considerado como uno de los padres de la física atómica. Investigó sobre la detección de las radiaciones electromagnéticas y sobre la ionización del aire producida por los rayos X. Estudió las emisiones radioactivas descubiertas por Henry Becquerel y luego las clasificó en rayos alfa, beta y gamma. En 1911, Rutherford descubrió un nuevo modelo atómico que sería luego perfeccionado por Niels Bohr. Según este modelo, existía en el átomo un núcleo central en el que se concentraba la casi totalidad de la masa, así como las cargas eléctricas positivas y una envoltura o corteza de electrones. Rutherford creó las bases para crear los sonares a mitad de la Primera Guerra Mundial, localizando submarinos sumergidos mediante las ondas sonoras. En 1919 logró la primera transmutación artificial de elementos químicos mediante el bombardeo de un átomo de nitrógeno con partículas alfa. Las transmutaciones se deben a la capacidad de transformarse que tiene un átomo sometido a un bombardeo con partículas capaces de penetrar en su núcleo. Arnold Sommerfeld. Arnold
John Hampson Wilhelm Sommerfeld, 1868-1951, físico y matemático alemán que introdujo en el modelo atómico de Bohr las órbitas elípticas de los electrones para explicar la estructura final del espectro. Formado en la Universidad de Königsberg, en la que fue discípulo de Ferdinand von Lindemann y David Hilbert, Arnold Sommerfeld ejerció la docencia primero en la Escuela Técnica de Agis Grant, en la Universidad de Berlín y posteriormente en la Universidad de Múnich, donde transcurrió la mayor parte de su carrera científica y docente. Sommerfeld notó que aunque el modelo atómico de Bohr explicaba bien los niveles espectrales del hidrógeno, no podía explicar el de los demás. Entonces Sommerfeld quiso proponer que más allá de que las órbitas de los electrones podían ser circulares, también podrían ser eclípticas y el núcleo seguiría estando en el centro del eclipse. Estas órbitas cuánticas y posibles que para cada nivel enérgico se llaman subniveles y se caracterizan mediante un número cuántico secundario. Y para un nivel enérgico n, para los niveles que pueden tomar i son 0, 1, 2, etc. n-1. Con esta modificación se explica que la energía liberada en un salto no es única y por consiguiente la frecuencia de la radiación correspondiente tampoco lo será. Quedó justificada de este modo la estructura fina del espectro, y estos subniveles se les asignaron símbolos alfabéticos basados en la apariencia que presentaban en el espectro: S, sharp, nítido; P, principal; D, diffuse; y F, fundamental. Ahora vamos a comenzar explicando el átomo según Demócrito y según Leucipo. Las primeras personas en hablar del átomo pues fueron el filósofo griego Leucipo de Mileto y su discípulo Demócrito en el año 450 a.C. Estos filósofos, pues al descubrir el átomo, por decirlo así, hicieron una gran contribución a la ciencia moderna creando la teoría atómica, que esa más adelante se las voy a explicar. Según Demócrito y Leucipo, el universo y todo lo que nos rodea están compuestos de átomos con las siguientes características. Estos átomos son físicamente indivisibles. Bueno, ¿por qué decían esto ellos? Pues para explicar su modelo, Demócrito comenzaba con una piedra, la cual explicaba que si se cortaba la mitad, obtendría dos pedazos iguales de la misma piedra, y si se repetía la operación continuamente, se llegaría a una pieza dentro de la piedra, que ya no podría ser cortada, una pieza indivisible e invisible del átomo. Otra característica es, entre cada átomo hay un espacio vacío. Los átomos son indestructibles, pues ya que es la última parte de hasta donde se llega, ¿sí? Ya no hay más materia después del átomo. Y los átomos están continuamente en movimiento, ya que estos no se pueden quedar quietos a menos que estén en un... En ese tiempo no había congelación y eso, entonces no se podía decir que si estaban en congelación o eso. Y hay muchos tipos de átomos. A Demócrito se le consideraba como el padre del átomo. Y además que en ese tiempo la explicación de ese átomo era muy primitiva, o su explicación era muy primitiva comparado con lo que actualmente tenemos, ¿sí? Que ya es una explicación más avanzada y como más fuerte, por decirlo así. Fue una aportación sorprendentemente apegada a lo que actualmente consideramos correcta. Conservaron, o sea, sí hicieron su trabajo bien. Particularmente si consideramos que viene de los filósofos que no tenían forma de hacer experimentos como los científicos modernos, pues está muy correcta. Está muy correcta ya que pues ellos no tenían, no sé, como algo con lo que ver, con lo que ahorita podemos ver más a fondo, ¿sí? O sea, con una investigación muy primitiva, pero lograron acertarlo. No se sabe, aún no se sabe cómo ellos llegaron a pensar en el átomo, pero de una u otra forma el concepto fue retomado mucho tiempo después. Ahora les voy a explicar la teoría atómica o el atomismo. Demócrito y su maestro Leucipo fueron los creadores de este concepto. Este grupo de filósofos griegos fundó una corriente filosófica conocida como el atomismo, que afirmaba que toda materia consistía de dos cosas: átomo y vacío. Aunque este modelo era plenamente filosófico, sin ninguna fase física, sin ninguna explicación científica, fue una muy buena aproximación, o sea, fue una aproximación muy correcta. Para explicar los diferentes materiales de atomistas creían que existían varios tipos de átomos.
como les explicaba en la característica pasada. Ellos creían que, pues, si por ejemplo había un papel, los átomos eran estrictamente solamente de papel o de madera. Los átomos eran estrictamente de madera. El atomismo de los antiguos griegos no provino de la experimentación científica, sino de una cuidadosa reflexión acerca de la naturaleza. Louis Broglie. Él fue un físico francés conocido como el castellano Louis Broglie. Pertenecía a una familia muy distinguida que era la nobleza francesa. Broglie realizó su modelo de átomo partiendo del principio de que los electrones tenían una naturaleza dual entre la onda y la partícula, similar como a la luz. Él realizó una similitud entre esos ambos fenómenos, entre la onda y la partícula, con base a las ecuaciones desarrolladas por Stein para el estudio de la naturaleza ondulatoria de la luz. Su modelo atómico fue demostrado experimentalmente por los científicos Clinton Davidson y Lester Germer. Erwin Schrödinger. Él fue un físico austríaco, nacido en irlandés, que realizó importantes contribuciones en los campos de la mecánica cuántica y en la termodinámica. El modelo atómico de él fueron que los electrones se contemplaban originalmente como una onda estacionaria de materia cuya amplitud decaía rápidamente al sobrepasar el radio atómico. Por ejemplo, los electrones se mueven constantemente, no tienen una posición física o definida dentro del átomo, o sea que los electrones tienen que estar siempre en movimiento. El modelo de él no predice la ubicación del electrón, ni describe la ruta que toma dentro de él. Solo establece una zona de probabilidad para localizar el electrón. Esas áreas de probabilidad se llaman orbitales atómicos. Y esos orbitales atómicos describen un movimiento de traslación alrededor del núcleo del átomo. Heisenberg fue un físico teórico alemán, nació en Alemania. Es conocido sobre todo por formular el principio de incertidumbre, una contribución fundamental al desarrollo de la teoría cuántica que él realizó. Su modelo atómico comenzó desarrollando un sistema de mecánica cuántica denominado mecánica matricial, en el que la formulación matemática se basa en las frecuencias y en las amplitudes de las radiaciones absorbidas y emitidas por el átomo en los niveles de energía del sistema atómico. Según Heisenberg, el momento y en la posición de un electrón o otra partícula subatómica no se pueden medir el tiempo. Ellas van corriendo y corriendo sin que uno pueda medir cuántas horas o cuántos segundos van corriendo en cada momento. Ese tiempo no se puede tomar.